Sí. Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre la conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. En el periodo neoliberal se fueron olvidando las fechas históricas, el reconocimiento a nuestros héroes. Quisieron borrar nuestra historia, incluso para darle sustento a la política neoliberal, se habló del fin de la historia. Nosotros consideramos que es fundamental recordar nuestro pasado y las gestas históricas de nuestro pueblo en la lucha por la libertad, la independencia, la democracia, la soberanía, la justicia social. Por eso hemos decidido llevar a cabo actos de conmemoración en fechas históricas, las que tienen que ver con las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Y en este caso vamos a llevar a cabo un acto cívico el día 20 de noviembre y vamos a recordar lo que fue la Revolución Mexicana. Para eso se tiene ya un programa. Ese día, la semana próxima, miércoles, no va a ser día inhábil, no se modifica el calendario, continúa como se aprobó, pero el miércoles procurando informar para que se sepa por dónde va a llevarse a cabo esta representación, no afectar el tráfico o lo menos posible, informando, dando opciones, dando alternativas en coordinación con el gobierno de la ciudad. Cultural, artístico y educativo. Vamos a ver nuevamente a la gesta armada como un proceso emancipador en el que hombres y mujeres dieron su vida para sentar las bases del Estado social, democrático y de derecho. La revolución pues vista como un momento de transformación, la tercera transformación de la vida pública de México. El programa es el siguiente. El 20 de noviembre a las 10 de la mañana iniciará con una ceremonia de entrega de condecoraciones y ascensos por parte de las Fuerzas Armadas. Eso ocurrirá aquí en Palacio Nacional, en el patio central. A las 11 a.m. iniciarán las actividades en la plancha del Zócalo con una representación histórica de diversas escenas de la Revolución Mexicana. Es una recreación de estos momentos históricos con más de 1,130 personajes caracterizados con indumentaria, con artículos de la época, artefactos, armas, vehículos de la época. Posteriormente a eso habrá un programa musical con María Inés Ochoa, la Rumorosa, interpretando corridos de la Revolución, y esta parte del programa termina con un espectáculo de acrobacia ecuestre. Y entonces ya pasamos al momento del desfile. El desfile es un desfile, como se ha mencionado, histórico, inédito, innovador, muy dinámico y muy didáctico. Hay dos ejes narrativos, los caballos y los trenes. Desfilarán 2,700 caballos de contingentes militares, de contingentes civiles de todo el país, dándole la importancia que tuvo el caballo en la gesta armada.
iniciará el desfile con los precursores de la revolución, las huelgas de Cananea, las huelgas de Río Blanco, seguidas de la Prensa Libre, los hermanos Flores Magón, y después agrupamientos revolucionarios con jinetes que van a ir representando al maderismo, una columna de jinetes zapatistas, el bloque villista con la División del Norte, un bloque constitucionalista y un elemento más, un contingente alusivo al papel de la mujer en la revolución con Carmen Cerdán a la cabeza. También durante toda esta parte del desfile se irán distribuyendo y repartiendo cerca de 10,000 postales con fotografías de la época revolucionaria que pertenecen a varios archivos históricos. Otro ingrediente importante, si podemos pasar a la siguiente, es el tema de los trenes, las locomotoras en la revolución. Decía Carlos Monsiváis, el tren es el espacio vital de la lucha, el sustento, el génesis. Allí transitan y se establecen las pasiones. En su inmovilidad o en su fuga se cifran todas las esperanzas y los anhelos. Es el paisaje y la esencia de la revolución, su símbolo. Y para eso tenemos a una invitada muy especial que se llama Petra, una locomotora de 1899, la FCI número 67, perteneciente al ferrocarril interoceánico. Es una locomotora de 15.6 metros de largo, 3 metros 70 centímetros de altura y 66 toneladas de peso. La idea es traerla desde el Museo de la Revolución. Formó parte del ferrocarril interoceánico que fue dominado por el ejército zapatista y se le ha bautizado así con ese nombre como Petra en honor a la revolucionaria norteña Petra Herrera, que comandó una brigada de mujeres en la toma de Torreón. Esta locomotora dejó de circular en 1968, estuvo durante algún tiempo en el Monumento a la Revolución y después estuvo durante varios años en el Museo de los Ferrocarrileros y ahora la tendremos durante algunos días aquí en la plancha del Zócalo. A ella la acompañarán 2 carros de ferrocarril, uno de pasajeros y un coche express. Su traslado es todo un reto logístico y de verdad que será un momento histórico para recordar la historia de la revolución y la importancia de los trenes en la misma. Otras actividades que habrá ese mismo día, del 20 de noviembre, se van a instalar sets fotográficos con imágenes de la época de la Revolución, con fotografías históricas del archivo Casasola en tamaño real, para que la gente pueda acudir con sus familias, con sus amigos, a formar parte de estas escenas revolucionarias y llevarse un recuerdo del archivo Casasola. También la Secretaría de Cultura de esta forma está organizando un mural viviente. Se trata de la maestra rural, el mural de Diego Rivera, que servirá también para la educación rural, es también resultado directo de los derechos sociales surgidos de la revolución. De esa misma manera, en el Zócalo, posterior al desfile, la Sedena instalará la exhibición museística Revolución Mexicana, la tercera transformación, en donde también los visitantes podrán conocer más sobre los hechos acontecidos durante este proceso con el personal que va a participar en la representación escénica histórica. Adicionalmente a eso, se instalará una fotografía monumental sobre la calle Madero, antes Plateros, de la entrada triunfal del Ejército Popular de la Convención de Aguascalientes, y estará acompañada de la explicación de destacadísimos historiadores sobre la importancia de este suceso de 1914, la entrada del Ejército Popular, encabezados por Pancho Villa y Emiliano Zapata. La ruta del desfile es esta, partirá alrededor de las 12 del día de la plancha del Zócalo, pasará por la calle 5 de Mayo para incorporarse después a Reforma hasta Campo Marte, donde es su conclusión. En varios de estos puntos habrá narrativas del desfile, tanto desde luego del punto de partida en el Zócalo y después en varios puntos que se darán a conocer. Estamos invitando a todas, a todos a asistir a esta conmemoración el 20 de noviembre para acompañarnos presencialmente y también en el sistema público de radiodifusión.
que ha organizado una transmisión de las actividades conmemorativas a través de diversos medios públicos que empezarán a las 10 de la mañana con un programa histórico sobre la Revolución en el que participan destacadas y destacados historiadores que permitirán dar un contexto mucho más amplio y una reflexión sobre el impacto de esta transformación que nos antecede. Posterior al 20 de noviembre, bueno, si pudieran poner el spot de invitación que está ahí, que se empezará a transmitir ya a partir del día de hoy. La Revolución Mexicana se convirtió en el primer levantamiento armado con demandas sociales del siglo XX. Son múltiples las causas económicas, políticas y sociales que originaron la rebelión contra la dictadura de Porfirio Díaz, destacando entre ellas el descontento de los grupos más desprotegidos, quienes no dudaron en atender el llamado de Francisco I. Madero el 20 de noviembre de 1910. Las distintas etapas del movimiento armado no se pueden entender sin personajes como los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón, periodistas creadores del Partido Liberal Mexicano, Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, Venustiano Carranza, que promulgó la Constitución de 1917, que aún nos rige, Emiliano Zapata y Francisco Villa, líderes que comandaron las luchas agrarias y sociales, y posteriormente Lázaro Cárdenas, quien llevó a cabo cambios profundos que estaban pendientes, como el reparto agrario y la expropiación petrolera. La Revolución Mexicana, una revolución popular. Ese es como el corto del programa histórico. Además, no sé si tenemos el spot, más corto, que es la invitación propiamente al desfile. Este 20 de noviembre asiste al Zócalo capitalino para presenciar el desfile conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana. Recuperemos nuestra historia. Te esperamos el miércoles 20 de noviembre a partir de las 10 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. Gobierno de México. La idea, como se ha mencionado, es que sea un desfile muy participativo, muy dinámico y también en el que la gente pueda acercarse, hablar con los personajes que están entrenándose para poder dar una explicación de la importancia de cada uno de los personajes que estarán ahí representados. Es algo que buscamos sea un diálogo también de ida y vuelta con la ciudadanía y desde luego con la presencia destacada de estos 2.700 jinetes, un número muy, muy grande para un desfile que realmente será algo impresionante. Posteriormente a eso habrá otras actividades que también la Comisión de Conmemoraciones ha estado organizando. Como se sabe, este año se cumplen 100 años del fusilamiento del general Felipe Ángeles. El día 26 de noviembre habrá una ceremonia en conmemoración de este centenario en el castillo de Chapultepec. Y también por la tarde habrá la representación durante todo un mes de la obra Felipe Ángeles de Elena Garro en el Teatro Calleja del Seguro Social. Además de eso, se está poniendo a disposición de todas las instituciones de una exposición fotográfica organizada por el Instituto de las Revoluciones y Memoria Histórica. Felipe Ángeles, a 100 años de su fusilamiento, estará en diversas estaciones del metro, en recintos legislativos de todo el país, en el propio Teatro Calleja, en el Colegio Militar, y se buscará que esté a disposición de quien quiera montar esta exposición de fotografías sobre la vida y la muerte también de Felipe Ángeles. La intención de la comisión es que este programa sea el comienzo de una tradición
programación anual de desfiles, de actividades que permitan, sobre todo, la reflexión personal, íntima de cada uno de los mexicanos, de las mexicanas, y también honrar de manera continua a las mujeres y hombres que iniciaron y consumaron la tercera transformación nacional. Es cuanto, señor presidente. Pues esto es por lo que corresponde a la conmemoración del 20 de noviembre. Y ahora vamos a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que informe sobre el asilo al presidente Evo Morales. Con su permiso, señor presidente. Bueno, como ya ustedes tienen la información, el día de ayer recibimos la comunicación por parte de Evo Morales de aceptar el ofrecimiento de asilo que México ofreció. A raíz de ello se instruyó por parte del señor presidente que se trasladara una aeronave de nuestra Fuerza Aérea para pasar literalmente a Bolivia por Evo Morales. Bueno, serían muchos los detalles, pero me voy a referir a los puntos principales. Ha sido como un periplo por diferentes espacios y decisiones políticas. En primer lugar, la ruta que se eligió fue a través de Lima, Perú. Se pidió autorización al gobierno de ese país, se nos otorgó. La aeronave bajó en Lima, Perú, como primer punto de contacto. Ahí tuvo que esperar porque para poder conseguir las autorizaciones en Bolivia correspondientes, pues ya se imaginarán ustedes el problema, en virtud de que están en medio de un proceso político muy complejo y entonces no está claro quién decide qué. Al final del día se otorgó el permiso por las autoridades competentes en Bolivia y se le dio instrucción a la aeronave que viajara. Despegaron de Lima y cuando llegaron al espacio aéreo de Bolivia les dijeron que no, que ese permiso ya no era el válido. Oiga, pero ya estoy aquí en vuelo. Sí, pero no pueden pasar al espacio aéreo. Entonces hubo que retornar a Lima. Ahí en Lima esperar varias horas para poder conseguir la autorización que finalmente, con la valiosa intervención de nuestra embajadora, del subsecretario de América Latina y del de la Voz, finalmente el comando de la Fuerza Aérea fue el que otorgó el permiso para que pudiéramos ir. Lo cual también dice quién tiene el poder ahorita en Bolivia. Entonces, pasó la aeronave, llegó al aeropuerto donde estaba esperándonos Evo Morales y la ruta que teníamos prevista para retornar pues era la misma, regresar por Lima, después sale a aguas internacionales y de ahí hasta México. Pero ya casi por salir, esto estoy hablando hora de México, ya alrededor de las 7:30 de la noche, el gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima a recargar combustible y retornar a México. Entonces, eso fue muy difícil, muy tenso, porque en el aeropuerto donde estaba Evo Morales en ese momento, pues ya había una situación difícil por dos razones. Primero, porque los seguidores o simpatizantes de él estaban en torno al aeropuerto y al interior del aeropuerto había elementos de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Entonces fueron un periodo de los de mayor tensión para nosotros. Finalmente hubo que conseguir una ruta, un plan B, pero en lo que conseguíamos ese plan B se pudo haber dado una situación muy difícil en el propio aeropuerto, ya estando Evo Morales a bordo de la aeronave de la Fuerza Aérea de México. Fue el peor momento, por supuesto. Hablamos con Paraguay
Yo establecí contacto con el canciller, que amablemente me atendió. Nos ayudó mucho el presidente electo de Argentina, le agradezco profundamente su apoyo y su gentileza, porque él habló con el presidente de Paraguay también, por su lado. Y el canciller me dijo, no tenemos inconveniente en que vengan ustedes a la Asunción, vuele el avión a la Asunción y aquí recargue combustible y permanezcan las horas que sean necesarias en lo que ustedes hacen su trámite de autorización de espacio aéreo, porque entendemos la circunstancia en la que está, puede convertirse en una tragedia lo que está pasando. Entonces, amablemente, y le agradecemos mucho al gobierno del Paraguay, entonces nos concedieron esta autorización, pero ya se imaginarán ustedes que cada autorización requiere hablarle a alguien en la dirección correspondiente, mandarle los datos, sacar el permiso, llámeme ahorita en un momentito, y eso es normal en todos los países. Entonces, eso prolongó todavía más. El general que viene a cargo de la aeronave es un agente excepcional. Estamos muy agradecidos con la Fuerza Aérea de México, siempre su profesionalismo impresionante, una sangre fría, fuera de serie, y también habilidad para poder dialogar con la contraparte en ese momento tan complicado, ¿no? Volvió a intervenir la embajadora y finalmente logró que de nuevo la Fuerza Aérea de Bolivia nos permitiera salir, porque ya no nos iban a permitir salir. Ahora sí que por un milimétrico espacio se dio la salida. Ya saliendo de Bolivia, llegaron a Asunción, de ahí volver a hablar con Perú y decir, bueno, no vamos a bajar a recargar combustible, pero déjenos cruzar su espacio aéreo de regreso. Entonces hicieron las consultas correspondientes y me habló el canciller y me dijo, sí estamos de acuerdo con eso, pasen por nuestro espacio aéreo. Luego, hablar con el canciller del Ecuador para decir, oye, si necesitamos recargar combustible, ¿podemos bajar en Guayaquil? Consultas, sí pueden bajar en Guayaquil para recargar combustible, si es necesario para ustedes. Se tramitaron los permisos, luego volvemos a hablar a Bolivia y nos dicen, no, fíjate que ya no te vamos a dar permiso de volver a cruzar el espacio aéreo de Bolivia. Es decir, para volar de Asunción hacia Perú, tienes que cruzar el espacio aéreo de Bolivia. Y ya no, y además ahorita ya es muy tarde, porque allá van horas adelante. Entonces, como no se puede cruzar Bolivia, ¿cuáles serían las alternativas? Entonces, amablemente, el embajador de Brasil nos dice, en La Paz, nos dice, si quieren, yo les ayudo. Después hablamos con el embajador de México en Brasil, el embajador Piña, y en la madrugada consiguieron milagrosamente casi, y también agradecemos al gobierno de Brasil, el permiso para poder volar en el espacio aéreo de Brasil en la línea fronteriza entre Bolivia y Brasil, y de ahí salir a Perú. Esa era la ruta, y de Perú cruzar el espacio aéreo de Ecuador, ya no bajar en Guayaquil, y seguir hasta la Ciudad de México, porque la autonomía de ese avión son aproximadamente 11 horas de vuelo. Entonces, como teníamos ya recargado con combustible, dijimos, pues ya no bajemos, porque está siendo muy complicado el permiso. Bueno, dado el permiso entonces de Brasil, la autorización de Perú y la autorización de Ecuador, al fin despegó el avión al filo de las 2 de la madrugada, hora de México. Va volando desde entonces. La última vicisitud que nos refieren es que hubo que rodear Ecuador, porque ya estando en vuelo, les dijeron que no les permitían sobrevolar el espacio aéreo y que lo iban a revisar. Esto ya en la madrugada. Entonces hubo que rodear para entrar a aguas internacionales y poder, en aguas internacionales, continuar el vuelo. En estos momentos están en eso. Eso va a provocar otro retraso de aproximadamente un poco más de 1 hora, hasta donde tenemos información ahora vía la Fuerza Aérea. Ya ese vuelo
en su mayor parte transcurrirá pues en aguas internacionales. Así que no esperaría yo más contratiempos. Es como un viaje por la política latinoamericana, cómo se toman las decisiones y los riesgos que se corren. Bueno, estamos esperando entonces que a partir de las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, podamos estar recibiendo a Evo Morales en México, conforme a lo que establece el artículo 11 de la Constitución y las leyes correspondientes en México. El propósito de ese artículo y de los ordenamientos legales es proteger, ofrecer protección a la vida y a la integridad de aquellas personas que sean objeto de persecución política. Así lo dice la Constitución. Y así lo ha ejercido México durante décadas. Bueno, desde el siglo XIX. O sea, ya serían siglos. Entonces, esperamos que a esa hora aproximadamente esté por acá. Ya él dará su versión de los hechos, no le corresponde al gobierno de México dar la versión de por qué tomó las decisiones que tomó. Esas le corresponden a él, en su esfera, sus posiciones, sus convicciones, sus proyectos. La única obligación que tendrá en México, por supuesto, pues es respetar la Constitución y las leyes de México. Ese sería el informe, señor presidente. Sobre este tema, por favor. Buenos días, canciller, presidente. Hans Salazar, de ZMG Noticias. La pregunta sería, bueno, de toda esta complejidad, los riesgos que ha usted descrito, bueno, se tiene aproximada ya una hora de llegada. Usted dice que, bueno, puede retrasarse un poco, pero bueno, hasta ahorita ya… Decía ahorita que a partir de las 11 de la mañana, okay. No le daría una hora exacta porque necesitamos esperar el reporte del general que comanda esta nave para saber la hora exacta. Pero a partir de las 11:30 de la mañana calculamos, estimamos que estará por acá. Disculpe, canciller, y bueno, en esos tiempos de la llegada aproximada de Evo Morales, ¿ya tiene programado alguna conferencia a su llegada de Evo Morales a México? Si se tiene algún acto público, ¿en dónde sería, a qué hora? Y la residencia de Evo, ¿ya se tiene definida o se está revisando el tema? Gracias. Mira, voy a irlo por instrucciones del señor presidente a recoger, a recibirlo, y le tendré que consultar. No sé qué planes tenga él en cuanto a si quiere tener una reunión con los medios de comunicación y a qué hora sería. Eso es una decisión de él. En cuanto nos dé esa información, nosotros desde luego facilitaremos que eso se lleve a cabo. Pero este hombre lleva, me imagino, unos días terribles. Entonces, pues será una decisión de él si hoy mismo quiere hacerlo, si lo quiere hacer en otra ocasión. No vamos a revelar ahorita su residencia por razones de seguridad. Quizá lo hagamos más adelante, pero también es una decisión que él tiene que tomar. Nosotros lo que tenemos que hacer es salvaguardar su integridad. Por eso está aquí, ¿no? ¿Mande? Pues estamos a cargo de su seguridad como de cualquier otra persona que tenga asilo en México. Sí, de este lado, por favor. Buenos días, secretario. Y también para el presidente es la misma pregunta, porque tiene que ver con el tema de Estados Unidos. ¿Cómo piensan contrarrestar los bloqueos de sus opositores que buscan evitar que se dejen sentadas las bases de la 4T, ahora que, bueno, el gobierno, que empresas americanas y el mismo gobierno americano se ha unido con estos opositores? Digo, Trump ya señaló que no fue golpe de Estado. ¿Y cómo piensan, pues, contrarrestar estos bloqueos que han llevado a cabo pues la oposición? Y bueno, tengo otra pregunta, la quiero hacer de una vez. Es de Puebla, yo soy Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Pues desde mayo de 2014 está privatizado el servicio, bueno, con Moreno Valle privatizó el servicio de agua potable. La tiene una empresa que se llama Concesiones Integrales. Pues se han dado muchos cortes de agua y del mismo drenaje, pese a que pues el agua potable ya es un derecho humano.
Bueno, hay quejas de poblanos, ¿cómo se piensa, cuál es el actuar de este gobierno respecto al tema de la privatización del agua? Muchas gracias. Bueno, lo del agua no te lo contestaría yo. El otro, por supuesto, el tema, nosotros no podemos dar sugerencias o proponer acciones en Bolivia. Nosotros lo que estamos haciendo es aplicar la Constitución de México y otorgar asilo a Evo Morales. Hasta ahí llega la participación de México. La vida interna que decidan los bolivianos, pues depende de ellos. ¿Qué desearíamos, como toda América Latina y yo creo que todo el mundo, que hubiese una salida pacífica, democrática, pegada a la Constitución? Eso es lo que desearíamos. Allá atrás, por favor. ¿Sí? Canciller, buenos días. Usted estaba describiendo la difícil salida de Evo Morales. La primera pregunta sería si corrió peligro la vida del presidente Evo Morales en ese momento. Y la segunda pregunta sería que usted acaba de manifestar un recorrido por la política latinoamericana y los riesgos que se corren. ¿Qué riesgos corre la región entonces? Porque hace pocos años atrás era bastante inimaginable esta difícil periplo que han tenido que recorrer para sacar a Evo de Bolivia. Bueno, pues yo diría que da cuenta de todo lo que tenemos por delante como región. Tenemos que construir una base de entendimiento político en torno a cómo resolver las diferencias que se tienen entre nosotros, los diferentes países, en sus orientaciones ideológicas, etcétera. Tiene que haber valores que predominen. Creo yo que sería la lección. No creo que la vida de Evo haya corrido peligro. Es más, es decir, de manera previa a que llegó la Fuerza Aérea de México, no sé si él sintió que corría peligro, eso lo va a decir él, eso no lo sabemos. Al haber aceptado el ofrecimiento de asilo, pues es probable que él haya estimado que sí. Pero durante el traslado no veo que haya habido ese riesgo. ¿Pudo haberlo habido? Pues sí, si no hubiéramos salido a Asunción y el avión se queda ahí, pues a lo mejor tenemos una situación muy grave el día de hoy. ¿Qué hacer entre América Latina para que estas cosas no sigan ocurriendo? Tenemos que trabajar mucho. Y todos los que de buena fe quisiéramos y queremos que nuestra región sea una región democrática, pacífica y próspera, tenemos que comprometernos para que se respete la democracia, se respeten los derechos de las personas. El derecho de asilo no se ha cuestionado, no se ha condicionado. Todos tenemos firmadas convenciones distintas sobre derechos humanos. Todas las convenciones de derechos humanos que hemos firmado protegen como uno de los principales derechos ese derecho cuando hay persecución política. Entonces tenemos que trabajar en esa dirección, es lo que vamos a hacer. Acá, por favor. Sí, señor Canciller, secretarios, presidente, Arturo Páramo, Grupo Imagen. La llegada de Evo Morales a México, la inminente llegada de Evo Morales a México, abriría seguramente un nuevo capítulo en la relación con los Estados Unidos, dada el rechazo que hay de parte del gobierno de ese país hacia Evo Morales, no de ahora, de toda la vida. Siempre se le ha visto como un personaje incómodo para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Habría algún riesgo de que se modifique todo el trabajo que se ha hecho con los Estados Unidos? El asunto de las armas, el asunto de las drogas, el tratado de comercio, dada la llegada de Evo Morales, si es que se endurece la postura del gobierno de Donald Trump hacia el personaje Evo Morales y hacia la actitud de respeto a los derechos, como usted decía, derechos humanos, que está llevando a cabo el gobierno de México, si es que hay algún reclamo o si ustedes ven también la posibilidad de algún reclamo. Y señor presidente, también si usted más al rato me puede permitir también, si nos hace un comentario acerca de la protesta que tomará hoy la futura presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay una fuerte oposición en el Senado, ya le hemos platicado acá,
Y si usted nos puede hacer un comentario después acerca de si es conveniente o no reponer el proceso como se ha estado solicitando por parte de los diputados, de los senadores que se oponen a la llegada de la señora Rosario Piedra, por favor. Sí, yo explicaría lo siguiente. Yo pensaría que la relación con los Estados Unidos está en uno de los mejores momentos de los últimos años. ¿Y se basa en qué? O sea, ¿por qué hay una muy buena relación, además de la buena comunicación entre los dos presidentes? ¿Cuál es el sustento? Hay un respeto mutuo y hay un reconocimiento del peso de México y su democracia. Es un gobierno vigoroso, fuerte, legítimo y respetado. Y eso determina que la relación entre ambos países no sea de sumisión. O sea, la buena relación con Estados Unidos no debe basarse en la sumisión, sino en el respeto, en la coexistencia de dos ideas distintas. En muchos casos, migración es uno, armas es otro. Otro, bueno, pues nuestras posiciones sobre diferentes eventos políticos. Entonces, creo que estamos en ese mejor momento basado en lo que acabo de describir y por lo tanto no espero yo ningún reclamo de la posición que México ha tomado sobre este asilo. No lo hemos tenido y no lo esperamos. Por favor. Buenos días, canciller. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, canciller, ¿en qué consiste este asilo político que va a recibir Evo Morales? ¿La seguridad a cargo de quién estará? ¿Serán elementos de la Guardia Nacional? ¿Si va a recibir atención médica por parte del Estado? ¿Si va a recibir una residencia por parte del Estado? ¿Cuánto tiempo durará este asilo político? Y si nos podría comparar si este es un hecho que nunca había recibido México en tiempos modernos, tal vez. Recuerdo que la última vez que México dio asilo político a un personaje de esta envergadura fue a León Trotsky y podríamos recordar el trágico final que tuvo. Entonces preguntarle, canciller, ¿en qué consiste este asilo político? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y si nos puede dar más detalles de qué planea hacer cuando Evo Morales esté aquí en México. Bueno, hay muchas cosas que me preguntas que todavía no sabemos y dependen de decisiones que Evo va a tomar. ¿Dónde va a vivir? Pues es una decisión de él. ¿Qué obligaciones tenemos respecto a él y a quienes le acompañen y a otros que van a llegar? Y ahí te haría yo una referencia histórica para no decir corrección. México recibió a numerosos dirigentes de América Latina que fueron dirigentes que después fueron o bien presidentes o secretarios o muy altos dignatarios en América Latina en la época de los golpes militares. Entonces, sí hemos recibido personajes de importante envergadura y lo que México tiene que hacer y está obligado a hacer por la ley, por su constitución, es ofrecer las garantías a esas personas de que estarán seguros en nuestro país. Entonces, ahora, los detalles de eso no te los puedo dar ahorita, porque no he hablado de eso con Evo, no nos ha dado tiempo. Ayer la cosa era salir, garantizar su integridad, que no corriera peligro su vida y que pudiera trasladarse a México. Ya estando aquí, pues estaremos platicando con él, vamos a ver qué decisiones toma él y seguramente él les comunicará las que a él corresponden. El Estado mexicano lo que tiene que hacer es asegurar, garantizar su integridad y es lo que vamos a hacer. Ya veremos qué solicita, tampoco sé si lo va a solicitar. Allá, por favor. Gracias, canciller. Buenos días, Estefan Ochoa de N40. Saber si las instituciones electorales de Bolivia determinan que ganó las elecciones de manera ilegal o con alguna trampa, ¿se revocaría este asilo? Y si se va a extender a algunos de sus familiares. El asilo no se puede revocar. El asilo se ha concedido, ayer hice una explicación, a un presidente en funciones electo constitucionalmente para terminar su periodo en enero del año 2020. Las Fuerzas Armadas salen en conferencia de prensa y le piden su renuncia
Eso en cualquier país del mundo se llama golpe. No tiene vuelta de hoja. El orden constitucional está interrumpido. Entonces ahora vamos a ver qué sucede en Bolivia. Es muy difícil que yo te especule ahorita qué sucederá en los próximos días, pero para efectos prácticos, Evo Morales fue electo por el pueblo de Bolivia en una elección no cuestionada para regir los destinos de ese país de acuerdo a su constitución hasta enero del 2020. Por favor. Buenos días, canciller. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Dos preguntas. La primera, el gobierno de México tiene conocimiento de otras peticiones de asilo que hizo Evo Morales a terceros países. Estoy hablando de Cuba, Venezuela, Estados Unidos, algún otro. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué le responde a varios agentes de la política mexicana, sobre todo de derecha, que están muy en contra de la llegada de Evo Morales? Han promovido hashtag en redes sociales. Mariana Gómez del Campo ha estado muy activa en redes sociales pronunciándose en contra. ¿Qué le responde el gobierno de México? Bueno, yo creo que todo el mundo está en su derecho de expresar sus posiciones. Yo lo que diría es, fue el mismo debate cada vez que México ha ofrecido y otorgado asilo. Nada más te diría una cosa. Muchas de esas personas hoy están vivas gracias al asilo que México les dio. Entonces, pues depende cómo valores la vida humana. En mi opinión, México ha hecho muy bien históricamente en hacer eso. Es un timbre de orgullo para México. Llámese la República Española, llámense los golpes militares y la persecución a los diferentes movimientos sociales y políticos en América Latina o en otras regiones del mundo, el caso de Trotsky. Entonces yo les diría que ha sido una tradición que debemos mantener y es algo que ennoblece a México, no es deshonor, sino al contrario, prestigio para nuestro país. No sabemos, no tengo referencia. Para usted, sí. Es un tema con lo de la familia Levarón. Yo lo manifiesto que con los niños nunca se debe de atentar. Los niños desgraciadamente murieron y sus tías y sus mamás que iban con ellos también. Sin embargo, ¿qué va a hacer su gobierno o qué está haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel con respecto a las carpetas de investigación que tiene esta familia? Ya que, como sabemos y es público, han tenido enfrentamientos entre ellos, han coartado también la entrega de agua a los campesinos que están alrededor de esos municipios, han también asesinatos dentro de su propia familia. ¿Cuáles han sido esas investigaciones o las carpetas de investigación que han quedado atrás y si ustedes están haciendo algo para ver qué está pasando realmente con esa familia? Sí, bueno, mira, nada más decir que las carpetas de investigación del fuero local corresponden a las fiscalías de Chihuahua y de Sonora. La carpeta de investigación sobre este caso federal les estará informando la Fiscalía General de la República, que está en pleno proceso de investigación. Es lo que yo podría decir. Allá atrás, por favor. Hola, buenos días, canciller. Oiga, ayer platicaba en esta misma conferencia que al menos 20 personas ligadas con Evo Morales habían solicitado que los protegiera el gobierno mexicano. ¿Ha aumentado este número de personas que han solicitado el asilo? No me queda claro si la familia de Evo Morales también en algún momento la va a proteger el gobierno mexicano, le va a dar asilo en las siguientes horas. Y para el presidente López Obrador, si tiene contemplado en su agenda de hoy o de los siguientes días reunirse con Evo Morales. Les iríamos informando de las solicitudes de asilo, sí han aumentado, pero se las iríamos informando en detalle una vez que estén a salvo las personas, porque de otra manera los podemos poner en riesgo por la circunstancia que está atravesando Bolivia. Entonces, respecto a la familia, pues necesitamos que él nos determine, nos dé a conocer cómo van a manejar esa situación. No lo sé todavía. Vamos a esperar a que llegue y ya se los hago saber, con mucho gusto. De este lado. Gracias, canciller Antonio López del diario La Razón. Nada más para que nos ahonde un poco en este viacrucis que nos platicaba, pasó el equipo militar. ¿Por cuántos militares estaba integrado este convoy? Y que nos aclare un poco el gobierno de Perú
había dado un permiso y después se le informó al gobierno mexicano que se había revocado ese permiso para trasladar o pasar por su espacio aéreo. También nos dice que se tuvo que rodear Ecuador. Ecuador tampoco dio el permiso y usted, si nos puede dar su opinión, ¿por qué considera que en estos dos países se negó el permiso para pasar por su espacio aéreo? ¿Quién intervino o quién convenció a estos países de no otorgar los permisos? Muchas gracias. No, yo creo que son decisiones pues propias de cada país. En el caso de Perú, en el viaje de ida, sí nos dieron autorización, bajamos en Lima. Ya lo que no pudimos hacer es que salimos de Lima hacia Bolivia, hubo que regresar porque Bolivia había dado un permiso, una autoridad, y después los de la torre de control dijeron pues no la reconocemos, entonces hubo que regresar a Lima, nos volvieron a dar permiso de bajar en Lima. Después salió el avión otra vez a Bolivia, ya más tarde, cuando se consiguió la autorización, el permiso por escrito de la Comandancia de las Fuerzas Aéreas de Bolivia. Salió el avión y ya pudimos llegar al aeropuerto donde estaba Evo. Y cuando íbamos a salir de regreso a Lima para recargar combustible, ya nos dijeron que ya no nos iban a dar el permiso. ¿Sí? ¿Por qué tomaron esas decisiones? El canciller me dijo, son valoraciones políticas nuestras. Bueno, esa es la información que tenemos. En el caso de Ecuador no tengo todavía a estas horas una comunicación con el canciller porque estaban en el vuelo cuando pasó esto que empezamos la conferencia. Más tarde se los doy a conocer. No, nada más la tripulación. Capitán y tripulación, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores un elemento, Froilán Gómez. Por favor. Buenos días, canciller, señor presidente, buenos días a todos. Urbano Barrera, del diario Ovaciones. Preguntarle, en el vuelo tan difícil que nos narra, ¿viene el vicepresidente? ¿Vienen integrantes del Senado, de la Cámara de Diputados, otros políticos, personajes? Obvio no puede revelar si se va a quedar en la Ciudad de México, eso, pero ¿vienen personajes de este tipo? Bueno, ya en un momento más, ahora que lleguen, podré, porque así lo convenimos, podré dar los nombres de quienes vienen, porque así lo convenimos, pero sí vienen más. Vienen muy pocos, vienen 2 personas a acompañar. Okay, nada más. Voy atrás y ahora contigo. Allá está atrás, usted, por favor. ¿Qué tal, canciller? Buen día, Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo TV. Preguntarle, no me queda muy claro, estas solicitudes de asilo, son 20, menciona, están todavía en Bolivia y obviamente estaría México resolviendo cómo estas solicitudes de asilo y finalmente con estas complicaciones que hubo para poder traer a Evo Morales a México, obviamente se complicaría para que pudieran llegar más exfuncionarios de Bolivia a México. Preguntarles, gracias. Mira, tenemos dos tipos de solicitudes. Unas son de las personas que ya están en la embajada o en la residencia de México, o dicho de otra manera, en territorio mexicano. Y otras son de personas que les importa mucho que México les dé asilo, pero que no están en la sede de la residencia ni de la embajada. Son 2 grupos distintos. Evidentemente el segundo grupo pues tiene más riesgo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos días? Pues tratar, como ayer se logró el acuerdo, el permiso para poder entrar al espacio aéreo y recoger a Evo Morales, que fue la parte crítica, digamos, de lo que ayer ocurrió, tanto para entrar como para salir. Pues ahora tendremos que trabajar estos días, siguiendo la tradición diplomática mexicana en otras circunstancias, recordemos Chile, por ejemplo, para hacer lo mismo, es decir, para lograr, de acuerdo a los tratados internacionales, convenciones internacionales, para lograr que las personas que están solicitando asilo por razones de persecución política puedan tener acceso a un salvoconducto, que es el instrumento jurídico, y podamos trasladarlos a México. Eso lo iremos informando pues en estos días. Esto es urgente.
Bueno, todavía esa cifra no te la puedo dar todavía porque va a ir creciendo cada día. Depende también qué suceda en Bolivia. Por favor. ¿Estabas tú? Perdón. Secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Presidente, buenos días. Buenos días a los invitados. Secretario, ¿cómo entender y cómo nos puede explicar que no hay tensiones con el vecino país del norte cuando para ellos este acto diplomático es golpe de Estado y para nosotros o para la postura del gobierno mexicano no es un golpe de Estado? Evidentemente creo que hay una tensión con Estados Unidos. ¿Cómo nos puede explicar esta situación? Esa es mi primera pregunta. La pregunta es también para el señor presidente. En este acto con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, en la administración del presidente Peña Nieto en todo su sexenio no se dio incremento salarial al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México. ¿Habrá el momento, se podrá usted anunciar un incremento salarial a los más de 120,000 elementos del Ejército Mexicano y Armada de México? Es la pregunta al presidente. Y si me pudiera dar alguna comentario respecto a la arenga que hizo el ciudadano Alejandro Lora Serna el pasado fin de semana, en donde insultó la imagen del presidente de México. Mil gracias. Bueno, aprovecho para comunicarles que Ecuador finalmente sí permitió, según me están diciendo, no sé si usted tiene la misma información, que pudiéramos pasar por un tramo espacio aéreo. Bueno, tensión con Estados Unidos, decía usted. A ver, una cosa es que haya diferencia en las posturas. Por ejemplo, en la Organización de las Naciones Unidas se votó muy recientemente sobre el bloqueo a Cuba y la inmensa mayoría de los países votamos en contra del bloqueo. Estados Unidos votó obviamente a favor, pero eso no es tensión, eso es diferencia. La base de la coexistencia es que se respeten las diferencias. México tiene su propia idea de la política exterior. México siempre le ha dicho a los golpes militares, golpes. La interrupción de un periodo de un presidente a pedido de un ejército se llama golpe. No caben adjetivos sobre eso, independientemente que haya una controversia electoral o no. Estados Unidos tiene otro punto de vista. Bueno, cada quien tiene su punto de vista, son distintos. Los intereses de México no son exactamente los mismos de los Estados Unidos, tampoco Canadá. Canadá tiene también sus propias visiones. La base de la coexistencia internacional es el respeto a las diferencias. ¿Dónde viene la tensión? Cuando yo quiero que otro país haga lo que yo digo, independientemente de lo que ese país piensa. Bueno, eso no ha ocurrido. Por fortuna tenemos una relación respetuosa con Estados Unidos y eso es muy valioso. Y en este caso no creo que vaya a ser la excepción. Vamos a seguir así, no tenemos tensión. Sí hay diferencias de enfoque, de posiciones, pero hay un buen diálogo y hay un buen entendimiento, comunicación con Estados Unidos. Voy acá, que está usted. Señor canciller, buenos días. Carlos Guzmán de ABA Noticias de Veracruz. Dos preguntas. Si nos puede dar un poco del estado de salud que le reportan de Evo Morales al abordar el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana. Dos, ¿qué opinión le merece al gobierno mexicano toda esta andanada de críticas que han tomado los detractores de la 4T en cuanto a hablar de que si el presidente de la República habla en sus discursos de que ya no se utilizan helicópteros para funcionarios que van a jugar golf, ahora se ocupó un aparato de la Fuerza Aérea Mexicana para rescatar a un presidente? Y tres, aprovechando que están los secretarios de Marina y la Defensa, si ellos le han solicitado al presidente de la República este aumento de salario para las fuerzas, especialmente para los soldados rasos. Hemos acudido a Secretaría de Marina por alguna cuestión personal en estos últimos días y aquí en Palacio Nacional, y es una demanda de ellos de que les aumenten el salario, si hay alguna propuesta por parte del presidente de la República. Gracias. Bueno, evidentemente no es lo mismo usar una aeronave para ir a jugar golf que una
aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para ir por un presidente o un expresidente en una situación de peligro. El asilo, cuando se concede y se ofrece y se concede, implica que tienes que hacer todo el esfuerzo por salvaguardar la integridad y la vida de la persona a la que le estás concediendo el asilo. Y por esa razón se tomó la decisión de enviar una aeronave del gobierno. Si no fuese indispensable, no lo habríamos hecho, pero en este caso, pues una cosa lleva a la otra. Creo que cuando criticamos una decisión, siempre tenemos que tener elementos, fundamentos. Habrá diferentes opiniones sobre Evo Morales, habrá quien diga una cosa, habrá quien diga otra, pero lo que es indudable es que el asilo que México ha otorgado de acuerdo a su tradición es lo que está previsto en nuestra Constitución, lo que es congruente en estos momentos de nuestro país y es lo que es consistente con la política exterior de México. En otros momentos ha habido otras posturas. Bueno, pues ahí está la diferencia. Este es un gobierno diferente. Estamos actuando con congruencia y sin duda alguna en toda América Latina, el Caribe y el resto del mundo esto va a tener una repercusión importante para las posiciones y la presencia de México. La defensa de la libertad y los derechos de las personas. Bueno, no hicimos un análisis médico, un estudio médico o una valoración médica, pero él no presenta más que pues cansancio por los últimos días y la experiencia que han vivido. ¿Sí? Muchas gracias, canciller. Presidente, canciller, secretarios, muy buenos días. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura. Presidente, canciller, me gustaría saber su opinión acerca de la lucha de los Dreamers o soñadores que junto a los grupos pro migrantes buscan y defienden el DACA, el programa que permite quedarse legalmente en Estados Unidos, pero que el gobierno de Donald Trump busca desaparecer. Hoy será tema en el Congreso de Estados Unidos y me gustaría saber su opinión sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, nosotros sabemos que el día de hoy este asunto se va a tratar en la Suprema Corte y desde luego que estamos muy atentos de lo que ahí se va a resolver. Desde luego respetamos el ámbito de la Suprema Corte de los Estados Unidos, es una jurisdicción interna, pero nosotros estamos muy atentos a lo que ahí va a ocurrir. Evidentemente es muy importante. Hoy, en función ya de lo que resuelva la Corte, te daríamos un punto de vista. Muchas gracias. Sí, allá atrás, por favor. Gracias, canciller. Muy buenos días. Esteban Durán, Diario Basto, Grupo Cantón. Canciller, ustedes ya tenían un plan para ir por el expresidente y si estas vicisitudes le hicieron cambiar esos planes, ¿y qué hubiera ocurrido en dado caso de que se hubiera querido detener al expresidente en territorio ecuatoriano o peruano? ¿Qué es lo que hubieran hecho ustedes si ya tenían prevista esta situación, si tenían un plan B en estas circunstancias? Bueno, en la medida en que se tiene una autorización, como ya lo explicaba yo, para utilizar el espacio aéreo o bien hacer una parada para recarga de combustible o incluso, en el caso de Bolivia, para pasar por el presidente. En esa medida no esperas que nadie tome una acción violatoria del derecho internacional, porque estás hablando de una aeronave de la Fuerza Aérea de México. Por eso iba a bordo un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En todos los casos las y los embajadores estuvieron muy activos y es una acción de política exterior legítima de México. Entonces no se esperó ni se dio en ningún momento enfrentamiento, divergencia con ningún gobierno, todos de la ley. Estuvimos horas esperando un permiso porque respetamos la ley. La aeronave no cruzó espacio aéreo sin permiso de la autoridad correspondiente. Entonces no se dio ese escenario y pues los hubieras en política no existen. Por fortuna ya Evo Morales estará llegando a México en unas horas. ¿Acá?
Buenos días, secretario. Amílcar Salazar, del Financiero. Este recorrido por Latinoamérica con sus vicisitudes muestra que hay rechazos o diferencias, como le llamó, con esta decisión. ¿México no se anticipó a ofrecer este asilo y decretar un golpe, como ayer lo mencionaba? Y si bien hubo un ofrecimiento de asilo hacia Evo Morales lo solicitó previamente. Y finalmente, si hay un gobierno golpista, ¿se retirarán los funcionarios mexicanos en Bolivia? Muchas gracias. Bueno, la relación con Bolivia va a depender de lo que ocurra en las próximas horas. Tampoco especulo. Ayer decíamos que nosotros no vemos con buenos ojos un régimen militar. Pero no solo nosotros, toda la comunidad internacional. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Si Evo Morales nos pidió asilo, no, México lo ofreció al conocer los acontecimientos. Simplemente lo que vivimos ayer respecto a Bolivia da cuenta de la gravedad de la situación. Dan un permiso, luego otro, hay una autoridad, hay otra. Es una situación muy grave, ya te podrás imaginar cuál es la situación en general. Entonces, pues eso es lo que yo te podría decir sobre esas preguntas. ¿Allá? ¿No se anticipó el gobierno de México ¿a qué? a esta solicitud de asilo? Vas reaccionando conforme se van dando los acontecimientos políticos. La reacción de México es una postura ante hechos que van ocurriendo. Los posicionamientos políticos, las decisiones de política exterior se dan sobre hechos, no sobre especulaciones. En el momento en que se vio un agravamiento de las circunstancias, el presidente de la República ofreció el asilo de México. Y fue acertado, porque si nos hubiéramos tardado más, quién sabe qué situación estaría ahorita con Evo Morales. Allá, por favor. Sí, buenos días. Sara Pablo, de Radio Fórmula. Canciller, preguntarle, si bien dice que no hay un reclamo por parte del gobierno de Estados Unidos por este tema, preguntarle si se conversó con alguna autoridad de Estados Unidos sobre esta decisión de otorgar asilo a Evo Morales, y preguntarle si en algún momento el presidente López Obrador ha hablado vía telefónica con Evo Morales y si incluso se podría contemplar la posibilidad de que lo invitara a la conferencia mañanera. Gracias. No se ha dado comunicación, pero le voy a transmitir tu generosa invitación ya que llegue Evo, pero no se ha dado comunicación en estas horas entre el presidente López Obrador y Evo Morales. Respecto a su relación con los medios y en qué puntos o en qué escenarios quiera él aparecer, pues ya dependerá de las decisiones que él tome. No hemos hablado con ellos. Canciller, buenos días. En Bolivia han estado circulando algunos audios en algunos medios de comunicación en ese país que refieren un presunto complot que se habría gestado, apuntan desde la Embajada de Estados Unidos en Bolivia para impedir pues precisamente que Evo Morales siguiera en el cargo. Incluso se refiere pues que en algunos de estos audios se escuchan a legisladores de Estados Unidos que se habrían comprometido también a promover sanciones económicas contra Bolivia con el mismo fin, y también se ha referido incluso a la participación de hackers de Estados Unidos que habrían presuntamente participado o se habrían metido en el proceso informático en torno a las elecciones. En torno a este punto, a este tema, ¿habrá algún posicionamiento de México? El gobierno de México, el presidente López Obrador ha referido varias veces su rechazo a una intervención de cualquier país en otro. En este caso pareciera que apunta a esta dirección, si es que se comprueba que estos audios habrían circulado desde la Embajada de Estados Unidos. ¿Habrá algún posicionamiento de México? Pues no conozco esos audios, de manera que cuando se den a conocer ya te podría ayudar a conocer una postura o una posición mexicana respecto a esos materiales y esas evidencias. Hoy por hoy lo que hemos hecho pues es actuar conforme a la tradición y a la Constitución de México para ofrecerle y otorgarle asilo a Evo Morales. Y lo mismo seguiremos haciendo con otras personas que sean objeto de persecución política y cuya vida pueda estar en peligro. Allá atrás, ¿sí?
Canciller, Carlos Lara de El Sol de México, preguntarle sobre la posición de México ante la OEA, ante esta situación que se está registrando, bueno, que ya se registró. ¿Cuál va a ser el llamado que va a hacer México ante la reunión o a la posible reunión que se dé ante la OEA? Porque al final de cuentas la OEA ha guardado silencio, es quien emite también este reporte sobre las elecciones y es lo que se da justamente a raíz de este reporte, pues la salida pues abrupta de Evo Morales del poder. Y bueno, pues preguntarle cuál va a ser la posición concreta de México ante la OEA, sobre todo, bueno, pues ante este silencio que ha tenido este organismo. Nosotros decíamos desde ayer que se convocó a reunión urgente, ha habido diversas consultas en la Organización de Estados Americanos y la posición de México será la misma que yo les decía el día de ayer, es decir, la Organización de Estados Americanos debe pronunciarse sobre los hechos acontecidos y debe jugar un rol diferente para que pueda haber un encuentro entre las diferentes partes en Bolivia. Eso es lo que nosotros vamos a sostener en esa reunión que va a tener lugar. Pero desde luego les vamos a comunicar los detalles de lo que vamos a decir. En esencia es lo que le acabo de comentar. El día que se dieron a conocer los resultados sobre el proceso electoral desde el punto de vista de la Organización de Estados Americanos, horas después, y a pesar de que Evo Morales dijo, de acuerdo, hagamos nuevas elecciones, salieron las Fuerzas Armadas a pedir la renuncia del presidente. Y después de eso hubo un silencio de la Organización de Estados Americanos, cuyo elemento central por la cual fue integrada esa organización es la protección de la democracia en América. Y guardó silencio. Muchas horas después dijo algo. Entonces, eso es lo que vamos a poner sobre la mesa y otras cosas, para que cumpla su función para la cual fue creada. Eso es todo. Sí. ¿Perdón? ¿La restitución democrática de Evo Morales ante la OEA? Vamos a plantear que se respete el orden constitucional y legal en Bolivia y que haya una salida democrática y pacífica a lo que está ocurriendo. Trataremos de contribuir a eso. Eso es lo que vamos a decir ahí. Ustedes ya preguntaron, a ver, ya es tercera vuelta. Y allá está aquel. Servidor, señor canciller, señor presidente, señores. Dado que acaba usted de mencionar así tangencialmente lo ocurrido en Chile en 1973 con el embajador González Corbalá, sí, y la actitud del reportero mexicano Manuel Mejido, que informó al mundo de aquel golpe de septiembre de 73, ¿teme usted que se esté incubando un golpe y una represalia tan severa como la que ocurrió en Chile ahora en Bolivia, señor canciller? Y si conjetura usted desde el punto de vista de los diplomáticos que han ejercido presión a alguna potencia sobre los países para evitar que se concretara el periplo que usted nos ha descrito tan precisa y brillantemente. Muchas gracias por su respuesta. Pues gracias a usted. Respecto a hacia dónde puede evolucionar, desde luego siempre cabe temer lo peor. Sin embargo, haremos todo lo que en nuestras manos esté para que eso no ocurra, porque fue una tragedia. El caso de Chile que usted ahora nos recuerda fue una tragedia increíble. Perdieron la vida miles de personas, en fin, fue algo trágico, marcó toda una generación. Y espero que Bolivia no vaya en ese camino, o no llegue a ese lugar. Puede hacerlo, pero esperemos que no llegue. Respecto a la participación de alguna potencia, sobre todo de América, en las razones del periplo, no tengo evidencia alguna para sustentar algo así. Entonces no sería razonable, honesto en mi parte, decir que porque Estados Unidos habló, o porque Canadá habló, o porque la Unión Europea habló, cuando no tenemos evidencia. Son decisiones de cada país. El canciller de Perú me dijo es una decisión nuestra, y así sucesivamente. Por favor. Gracias, canciller. Para preguntarle si ya han evaluado un posible impacto de la decisión de otorgar asilo al presidente Evo Morales en la ratificación del TEMEC que está pendiente en Estados Unidos. No le veo relación.
¿No puede afectar este proceso? Son dos esferas. La esfera de la política exterior de México y la esfera de la negociación del último tramo del tratado no tienen vinculación entre sí. Estados Unidos no ha establecido ni lo hará una relación con México basado en ese tipo de criterios, porque si así fuese, no habría una buena relación entre los dos países. A lo largo de este año hemos mantenido posiciones distintas en muchos temas, todo el tiempo. Estados Unidos sabe que México tiene su peso relativo y qué bueno, y lo vamos a defender. La base del éxito no es la sumisión, Hay países muy sumisos que les ha ido re mal. La base del éxito de México es el respeto. Y para fines de relación bilateral, canciller, ¿a quién reconoce México como gobierno en el caso de Bolivia? Si a Evo Morales se considera presidente en funciones todavía, expresidente, ¿cuál es el estatus? Evo Morales presentó una renuncia para evitar una guerra civil. Eso fue lo que él dijo a los medios de comunicación. Desde luego él tendrá contacto o relación con los medios de comunicación y seguramente va a dar a conocer su propia versión de los hechos. Pero evidentemente un hombre que ha luchado tanto, ¿por qué tomó esa decisión? Lo dijo él en su intervención, porque no quiero llevar a mi país a un derramamiento de sangre. Entonces, esa es la esencia de lo que él ha sostenido públicamente. Posteriormente, pues acepta el ofrecimiento que México hizo de asilo. ¿Qué gobierno va a haber en Bolivia? Buena pregunta. Ayer nadie nos supo decir quién está a cargo en Bolivia. En todo el día y noche. ¿Por qué? Porque no hay vicepresidente. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque hubo una petición, una demanda del ejército, de las Fuerzas Armadas, de que renunciara el presidente en funciones. Eso tomó por sorpresa a todo el mundo, a todas las fuerzas políticas. Y muchas personas que estaban en la línea de sucesión pues han venido renunciando en protesta por esa circunstancia. No prestarse, ¿verdad? Supongo. Entonces, ¿qué hará México respecto al reconocimiento? Ser leal y congruente con la doctrina Estrada. Vamos a esperar en las próximas horas para ver qué sucede y vamos a actuar de acuerdo a nuestros principios constitucionales. Es lo que haremos. Por favor. Gracias, buenos días, canciller. Lidia Arista, de Grupo Expansión. Pues me gustaría primero preguntarle, por favor, ¿cómo sintió, cómo escuchó a Evo Morales ayer en la llamada? Y sobre todo, si le comentó por qué sí decidió aceptar el asilo político que México le ofreció, por un lado. Y por otro, estos obstáculos que tuvieron, los que nos comentaba hace un momento para el traslado de Evo Morales, ¿no generarán una tensión con estos países entre la relación de México y pues estos países, por favor? Pues mira, yo insistiría, Evo Morales fue electo para un periodo hasta enero del 2020. Es el presidente electo por los bolivianos. Y su periodo terminaba en enero del 20. Entonces, no hay razón, a mi modo de ver, para que se convierta el tema de Evo Morales en una confrontación entre todos los países de América Latina si estamos hablando de un presidente electo con ese periodo. Vamos a ver seguramente en los próximos días, una vez que él pueda explicar cuál es la perspectiva que tiene hacia el futuro, que esta decisión de otorgar asilo fue lo mejor que se pudo haber hecho. Ayer me lo dijeron dos cancilleres, esta es la decisión mejor que se pudo haber tomado. Él lo va a explicar, yo no puedo hablar en nombre de él porque no me lo ha dicho. Nos hizo saber que sí aceptaba el ofrecimiento, pero él tendrá que dar su explicación. Buenos días, Marco Aguilar, de Eje Central.
Ayer se reportó el ingreso de agentes del FBI por Sonora y se hablaba de que eran al menos 50 camionetas. ¿Ya tendrá usted el número exacto de elementos que ingresaron a territorio mexicano y cuáles son las acciones concretas que ya están realizando? Explicaba yo que hay un convenio de la Fiscalía General de la República, ahora Fiscalía General de la República, con el FBI desde el año 1994. Pero además hay un tratado entre los dos países para asistencia jurídica mutua. México invocó ese tratado y el convenio en el caso del Paso, que es muy reciente. ¿Qué nos respondió Estados Unidos? Si la Fiscalía General de la República de México estima que debe enviar agentes a Estados Unidos que no estén armados, etcétera, etcétera, con las condiciones que establece el convenio, nosotros los recibimos. ¿Quiénes fueron finalmente por decisión propia de México? Consultor jurídico de Relaciones Exteriores, el delegado de la Fiscalía General de la República y diferentes personas que consideramos que debieran estar cerca de la investigación en Estados Unidos. Estados Unidos nos dio acceso ¿a qué? A todas las actuaciones y testimonios, todas las que pedimos. Eso fue en el Paso. Finalmente no estimamos que fuera necesario, con la evidencia, la Fiscalía General de la República, enviar un grupo de agentes. ¿Por qué? Porque ya tenían ahí todas las evidencias reunidas, en virtud de que se trató de una sola persona, cuál era su motivación, etcétera. En el caso que nos ocupa, ¿qué se hizo? El gobierno de México, por decisión propia, invita al gobierno de Estados Unidos a acompañar la investigación. Esta es una diferencia respecto a los casos anteriores en los que se ha aplicado el convenio, porque en los casos anteriores ha sido solicitud del gobierno de Estados Unidos. Aquí fue al revés. ¿Por qué? Dos razones. Son ciudadanos binacionales. Es el primer caso que nos ocurre. Ciudadanos binacionales. Porque ha habido otros casos, y digo ciudadanos binacionales no solo por su ciudadanía, sino porque viven en México, viajan a Estados Unidos, transitan todo el tiempo, es una comunidad binacional. Entonces, por esa razón. Segunda, porque a México le interesa mucho saber todo el tema de armas en torno a este tema. La investigación de las armas, los casquillos, los calibres, tipo de armas, dónde se fabrican, cómo está de un lado y del otro. Y entonces es en propio interés que el FBI pueda estar participando, porque ha sido una reivindicación que México ha planteado insistentemente, el tema de las armas. Es una buena ocasión para hacerlo, para saber cómo funciona. Bueno, y tomar medidas. Entonces, el gobierno de México toma la decisión de invitarlos para que acompañen la investigación. ¿Cómo se opera esa invitación? Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos contesta y dice, claro que sí, va a participar el FBI. De ahí entramos al convenio Fiscalía General de la República con el FBI. ¿Qué es lo que puede hacer los agentes del FBI? No pueden estar armados, no pueden hacer gestiones propias que la Fiscalía no les autorice, el Ministerio Público. De manera que todo lo que se esté haciendo es un trabajo que está autorizado y bajo control de la Fiscalía General de la República. ¿Qué tiempo va a durar? Pues suponemos que no mucho, pero no, tampoco te lo puedo determinar, lo va a determinar la Fiscalía. ¿Cuántos elementos del FBI pueden entrar un día y otro día no? Lo determina la Fiscalía. ¿Son peritos los que están trabajando ahorita en balística? Pues sí, seguramente. ¿Hay peritos en otras disciplinas? Seguramente. Todo eso operativamente lo está atendiendo, resolviendo, y el control lo tiene, porque así lo manda la ley, la Fiscalía General de la República. Eso es. Y tengo dos preguntas al presidente también. El desfile del 20 de noviembre se canceló por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y a más de 5 años y luego de la reunión con los padres, ¿cuál sería su balance de las investigaciones que se están realizando? Si ya se investiga a los policías y funcionarios que los padres le dieron a conocer ayer, que dicen que están relacionados con la desaparición, y si se cumplirá en 2 meses la solicitud de los padres de los 43 normalistas, presidente. Bueno, seguiría yo con el tema y ya después Isabel, por favor. Buenos días, Isabel.
lo que ocurrió? Sí. Bueno, yo diría que sí estamos satisfechos porque fue muy difícil y la diplomacia mexicana salió avante. Esa era la segunda pregunta. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Pues yo creo que gana, en primer lugar gana la tradición mexicana del derecho de asilo, gana la diplomacia mexicana porque fue complicado, fue difícil, y esto se va a demostrar que fue lo mejor que pudo haber ocurrido, y gana la posibilidad de una salida democrática en Bolivia. Gracias. Pues si les parece, dos más, por favor. Sí, buenos días, Daniel Blancas de Crónica. Si bien es entendible pues este rescate que se hace al presidente Evo por cuestiones humanitarias y digamos hasta por aminorar la violencia en el país, ¿por qué el gobierno de México o este gobierno que todos los días ha defendido las leyes, el respeto a las leyes, a la Constitución, a la democracia, a la no reelección, ¿por qué no se ha expresado con la misma contundencia respecto a la violación a la Constitución de Bolivia y al referéndum y al afán reeleccionista de Evo Morales? ¿Por qué no la misma contundencia? Eso por un lado. Y por el otro, Evo dijo que ayudará, antes de volar a México, Evo dijo, volveré con más fuerza y energía. ¿Ayudará el gobierno mexicano a operar el regreso de Evo a Bolivia con más fuerza y energía? A ver, México no es un país que haya hecho evaluaciones o se considere que deba hacer evaluaciones sobre los procesos de reelección en América Latina. Ayer decía yo que México es de los pocos países donde está prohibida la reelección. Ha habido numerosas reformas constitucionales en América Latina respecto a procesos de reelección. Y en ninguno de los casos México ha fijado una postura en contra, porque ¿por qué México va a determinar qué proceso político se va a seguir en un país de América Latina, si va a haber reelección o no va a haber reelección? Eso sería contradictorio con nuestro principio de no intervención. Los mismos que te lo piden no dijeron nada en los otros casos que ha habido procesos de reelección cuestionados. No menciono países porque soy canciller, te la acabo de ver. Pero pues nada más hay que revisar la historia de América Latina, de las reelecciones, las reformas constitucionales, los cambios en los periodos. México jamás ha opinado sobre eso, ni debe hacerlo. No es la función de México, ahí está el principio constitucional, no intervención. Nosotros no calificamos elecciones. El derecho de asilo no es calificar a Evo Morales. El derecho de asilo es proteger la vida. Cuando el general Cárdenas recibió a Trotsky, no se volvió trotskista México. Cuando se le dio asilo a Rigoberta Menchú, no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo con Rigoberta Menchú. O al Shah de Irán, que fue más controvertido. Lo que se hizo fue proteger. Espérame un segundito porque me está sonando esta cosa. Lo que se hizo fue proteger la vida de la persona que se consideraba que estaba en peligro. Eso es el derecho de asilo de México. Y eso es el valor que tiene. Proteger. Pido una disculpa. Ya pasamos el espacio aéreo. Así me han traído toda la noche. Bueno, es proteger la vida, la integridad de la persona. No es una calificación política el derecho de asilo. Cada quien puede tener la postura que quiera, por supuesto, la opinión que quiera. Pero aquí la pregunta de fondo es, ¿tenía México o no que ofrecer asilo para proteger la vida de Evo Morales? Sí. Y eso la historia lo va a reconocer. Tú ya preguntaste, ya es tercera vuelta. Tú. Si tenemos este espacio,
Gracias, canciller. Preguntarle, ayer se comentaba que además de esta condición de asilo, Evo Morales podría optar por la condición de refugiado. Preguntarle si esto se le comentó, esta posibilidad en la llamada de ayer, si él manifestó alguna intención de solicitarla una vez que llegue a territorio nacional y si en caso de solicitarla se buscaría acelerar la resolución de la Comar para precisamente garantizar su no devolución a Bolivia o a otro lugar donde su vida o su libertad estén en riesgo. Gracias. Sí, me está diciendo la ministra que es cuando esté en territorio, podrá él definir eso. Antes no, hasta este momento no nos lo ha planteado. Se entiende por las circunstancias, pero ya estando en México él puede valorar qué opción quiere, si quiere pedir refugio o no. Vamos a ver, por favor. Buenos días, canciller. Montserrat Vargas de Publimetro. Preguntarle si hay un límite de asilados que podrán llegar a México, en qué caso se negaría un derecho de asilo y si la aeronave de las Fuerzas Armadas volará por cada uno de ellos o esto nada más se hizo de manera especial con Evo Morales. Se hizo por Evo Morales no solo de manera especial, sino porque de eso dependía que pudiera salir. Si no se hubiera mandado esa aeronave, jamás habríamos podido tener a Evo Morales hoy en México, es decir, habría estado en grave peligro, como ya lo expliqué. Del resto de solicitudes de asilo, bueno, les voy a ir informando, porque son situaciones muy distintas, como ya expliqué, que son grupos diferentes, conglomerados diferentes, pero en todos los casos donde por persecución política esté en riesgo la vida de una persona, México va a hacer todo lo humanamente posible, todo lo que esté a su alcance, para proteger su vida y su integridad. Esa es la postura. Última, ¿sí? Buenos días. En este caso, normalmente cuando viajas al extranjero estás limitado con ciertos recursos en efectivo. ¿Aplica para Evo Morales también? Dinero en efectivo. Cuando tú viajas al extranjero… Uy, no creo que traiga ni cartera, mano. No sé. ¿No trae maleta? ¿No trae nada? Son condiciones muy precarias. ¿Sí? Pues, imagínate. Y otra estás en medio de un proceso político de esa naturaleza. La verdad es que no creo que traiga consigo recursos. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias, muy amable. Perdón por… Bueno, pues como siempre se garantiza el derecho a la información como pocas veces en la historia reciente, en la historia del país, derecho del pueblo a la información. Yo nada más comentarles por cuestiones de tiempo, dado de que se ha informado ampliamente y se va a continuar informando al pueblo a través de ustedes, representantes de medios de información, tanto de medios convencionales como de las redes sociales. Nada más decirles que no olvidemos que en México han habido 3 grandes transformaciones y ha iniciado una nueva transformación. Esas 3 transformaciones fueron el movimiento de independencia nacional, después de 300 años de dominación colonial, México se convirtió en un país libre y soberano. Un movimiento encabezado por 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, que no solo lucharon por la independencia, sino también por la justicia. Fueron los primeros en proclamar la abolición de la esclavitud. Y Morelos decía que había que moderar la indigencia y la opulencia, y que había que elevar el salario del peón, y que había que educar al hijo del campesino y del barretero como al hijo del más rico hacendado. Y también en ese célebre documento, Los Sentimientos de la Nación, habló de que se crearan tribunales
para proteger al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa fue una transformación. La segunda transformación fue la que encabezó el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, el presidente indígena zapoteco Benito Juárez, porque en ese entonces, como ahora, los conservadores se oponían a los cambios, a las reformas. Y cuando ya estaban perdidos, fueron capaces de ir al extranjero a traer a un príncipe y a una emperatriz. Y nos invadió el ejército francés, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo, porque querían que volviéramos a ser colonia. Y los liberales resistieron y se expulsó a los extranjeros y se recuperó la República. Se consiguió la segunda independencia de México. Y la tercera transformación fue la Revolución de 1910, que vamos a conmemorar el 20 de noviembre. Que fue el día en que, a partir de una convocatoria en el Plan de San Luis, el presidente Madero llama al pueblo a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz, que permaneció en el gobierno 34 años y estableció una dictadura y se esclavizó a nuestro pueblo. Por eso, el movimiento revolucionario encabezado por Madero, un hombre bueno, apóstol de la democracia, que luego fue asesinado en tiempos de sopilotes. Por eso tenemos que recordar la revolución y entender del por qué hablamos de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Subrayar de que no llegamos al gobierno para hacer lo mismo, que no fue un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen, que vamos a erradicar, vamos a desterrar la corrupción y la impunidad. Y en el marco de esta nueva política, pues se está aplicando también una nueva política exterior que retoma lo mejor de la historia diplomática de México. Y en este asunto se reconoce la importancia que ha tenido en México el derecho de asilo, el garantizar a perseguidos políticos asilo en nuestro país. Esto viene de lejos, inclusive se ha dado asilo a perseguidos de todas las corrientes del pensamiento, de todas las religiones,
Yo entiendo que exista alguna inconformidad de los conservadores de México. Por eso he insistido mucho en que existe el conservadurismo en México, que siempre ha existido, como existe el agrupamiento liberal, porque no debe de haber simulaciones. Últimamente se trató de engañar, hablando de que se actuaba con independencia, de que se pertenecía a la sociedad civil, de que no se tomaba partido, de que se era independiente, que los medios de comunicación estaban distantes del poder y cercanos al pueblo. Entonces ya no debe de haber simulación y entender y aceptar de que tenemos posturas distintas. Comprender de que pues no vamos a estar de acuerdo todos. La democracia es pluralidad, es diversidad, no es pensamiento único. Eso tiene que ver con las dictaduras. Entonces, entiendo que haya personas, ciudadanos, que no estén de acuerdo con lo que está llevando a cabo el gobierno que represento. Respeto ese punto de vista, respeto el derecho a disentir, pero también quiero que comprendan que estamos encabezando una transformación, que no vamos a seguir en el camino trillado de siempre, que vamos a ser muy respetuosos de todos, pero tenemos el propósito de transformar a México. En este caso, decirles que me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo. Es un timbre de orgullo. Por eso mi reconocimiento al secretario de Relaciones Exteriores, al cuerpo diplomático, mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas, porque esta acción se llevó a cabo con la participación conjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa. Acerca de lo que tendrá que venir, ya vamos a ir hablando. No vamos nunca a esconder nada. Y también que quede claro, y ya después entramos a los pormenores,
yo di la instrucción de ofrecer el asilo. Y he estado pendiente, pero afortunadamente cuento con un equipo de gobierno de primer orden. La secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, el almirante, secretario de Marina, general secretario, la Secretaría de la Defensa, que estuvo a cargo de la operación desde que se escogió al personal, al oficial que tenía que llevar a cabo esta misión. Un oficial del más alto rango, un general. Y inmejorable la actuación del secretario de Relaciones Exteriores y de su equipo. Por eso salimos bien y vamos a seguirles informando. Lo demás, pues es parte de la diversidad, de la pluralidad que debe de existir. No nos estamos peleando con nadie. Estamos llevando a cabo una política de principios con apego a la Constitución. Somos un país libre, un país soberano y nos respetan, porque nosotros sabemos respetar. Hay respeto mutuo. Esa es la política exterior que estamos llevando a la práctica. Y vamos muy bien, va avanzando. Ahora sí que la cuarta transformación va. De todas maneras va. Muchas gracias.
Sí. Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre la conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. En el periodo neoliberal se fueron olvidando las fechas históricas, el reconocimiento a nuestros héroes. Sean de la OEA, Unión Europea, embajadores, digan la verdad sobre este golpe de Estado. Repito nuevamente, ser indígena y ser de izquierda antiimperialista es nuestro pecado. Pero repito, no termina aquí, hermano Álvaro. Vamos a continuar.
Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón y como siempre, muchas gracias a usted. Vamos directamente con nuestro invitado. Esta vez tenemos a Romina Guadalupe Pérez Ramos, la embajadora de Bolivia. Muchas gracias por estar aquí. Y como hay poco tiempo, voy directo con las preguntas. ¿Qué es lo que no sabemos los que no somos bolivianos? ¿Qué es lo que no sabemos